empezar, obviamente, lo que vamos a pedirle a nuestro presidente Francisco Bravo, que dirija algunas palabras para los escuchas. Gracias, Ezio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Varios colegas ya conectados, fiscales, pero también veo algunos jueces también que están conectando de distintos, un ministro de la Corte de Apelaciones por ahí. Bueno, esta ya es una tradición de la Asociación de Fiscales. Ya este año, esta es la segunda charla que vamos a ofrecerle a nuestros colegas especialmente. La primera fue sobre la ley Naín Retamal, hace más o menos un mes y medio, ¿cierto?, con el ministro Matu y el profesor Héctor Hernández. Y esta es una charla muy importante porque esta es una ley que viene de alguna manera a revolucionar la tipificación de la delincuencia económica, no solamente desde el punto de vista de los tipos penales, sino que el tipo de pena, la aplicación eventualmente de penas sustitutivas, normas de determinación de pena, etcétera. Es un cambio bien importante, bien sustancial, bien estructural que sin duda nos exige a los fiscales ponernos al día. Y hoy día tenemos dos invitados de lujo, la verdad, los profesores José Pedro Silva y el profesor Antonio Bascuñán, y no solo de lujo por su trayectoria académica y su currículum, sino que también porque ellos fueron parte fundamental en la elaboración de esta ley. Y por lo tanto tenemos aquí dos voces expertas que estuvieron desde dentro y que nos pueden explicar quizás como ningunos otros lo que va a significar la entrada de vigencia de esta ley. Así que les agradezco su disposición, la generosidad que tuvieron desde el primer minuto que los contactamos, inmediatamente dieron el vamos a esta actividad, y también agradecerle a Ezio Braguieto, que también fue uno de los impulsores de esta iniciativa. Ya antes en la Fiscalía Centro Norte, hace un par de semanas, estuvieron los profesores Silva y Bascuñán, y ahora ya para todo el país, para todos los asociados, y en nombre de la Asociación Nacional de Fiscales, muchas gracias a José Pedro Silva, Antonio Bascuñán y también a nuestro asociado y colega Ezio Braguieto. Gracias de nuevo, Francisco. Bueno, junto con reiterar entonces los agradecimientos a los profesores invitados, voy a señalarles que tenemos hoy día el privilegio de poder, ¿no es cierto?, escuchar esta charla de los profesores Antonio Bascuñán Rodríguez y José Pedro Silva. No obstante que ambos seguramente son conocidos de muchos de nosotros, quiero recordarles que Antonio Bascuñán Rodríguez es abogado de la Universidad de Chile, doctor honoris causa de la Universidad de Valparaíso y diplomado en Derecho por la Universidad de München. En el plano profesional, Antonio ha sido asesor de la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia del Senado durante la tramitación de la Ley 19.617, que reformó los delitos sexuales, de la Ley 19.695 sobre delito de cohecho, asesor también del Ministerio de Justicia, en la elaboración del anteproyecto que sirvió de base a la Ley 20.357, que tipifica crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y en la elaboración también del anteproyecto de Código Penal del año 2013, que sirvió de base, a su vez, para el proyecto de Código Penal del año 2014. Él fue asesor de la Fiscalía Nacional Económica en cuestiones de aplicación territorial y temporal de la ley antimonopolios, consejero del Colegio de Abogados entre el 2007 y el 2011, miembro de la Comisión de Académicos que redactó y trabajó en la elaboración del proyecto de delitos económicos, justamente del cual hoy día podremos escuchar toda aquella información que nos irán a entregar y de manera tan valiosa. En el plano académico, Antonio es profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 2003 y en la Universidad de Chile desde el año 1998, profesor también visitante de Derecho Penal de la Universidad de Puerto Rico entre 1998 y 2001, miembro del Comité Académico del Programa Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de Chile desde el año 2013. Como podemos entonces apreciar, tendremos el privilegio de estar ante un profesor muy experimentado. Por otra parte, José Pedro Silva Santa Cruz, el profesor que dará cuenta de la segunda parte de esta exposición, es abogado de la Universidad Diego Portales, diplomado en Reforma Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de las Empresas y los Negocios de la Universidad de Chile. Es máster in Science and Criminal Justice Policy en el London School of Economics and Political Science de Londres, Reino Unido. José Pedro también fue subdirector de la Fundación Techo,
fue abogado asociado, o es, perdón, más bien, fue abogado asociado primero en la oficina Rivadeneira, Colombara y Segios, y posteriormente se desempeñó como asesor jurídico del ministro del Interior y Seguridad Pública, actualmente socio de la oficina VAX Abogados. En relación con este proyecto de ley de delitos económicos, también participó en su redacción y tramitación en cada una de las instancias legislativas. Así que reitero nuevamente el agradecimiento por tener este privilegio y doy el pase, ¿no es cierto?, a José Pedro para que pueda dirigirse a todos ustedes. Muchas gracias, fiscal Ezio Bragueto y fiscal Francisco Bravo por la invitación. Ahí Antonio Bascuñán está en este momento intentando conectarse, pero ya al parecer ya está entrando. Y agradecerles también a todos quienes se interesaron en participar de esta segunda instancia, esta vez en online. La vez pasada estuvimos en el auditorio de la Fiscalía Centro Norte y fue una muy buena instancia de conversación con los distintos fiscales de las fiscalías regionales, pero sin duda quedaron varias preguntas y sobre todo con fiscales que desempeñan sus funciones en distintas regiones que evidentemente que no pudieron asistir presencialmente. Así que muchas gracias a la Asociación de Funcionarios, al fiscal Bravo y al fiscal Bragueto por habernos invitado a exponer sobre este importante proyecto de ley que, dicho sea de paso, y que varios nos han preguntado en qué etapa legislativa se encuentra. El proyecto fue despachado, el 15 de mayo fue despachado al Ejecutivo para el veto o no veto del presidente de la República. Eso todavía no ha sido respondido por el Ejecutivo, ahí tienen un plazo, ¿cierto?, para poder responder al Congreso, y después de eso corresponde que el proyecto sea visto algunas de sus normas por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, está todavía en trámite de promulgación el proyecto. En términos generales, el origen de este proyecto y después la exposición la vamos a dividir con el profesor Antonio Bascuñán en el régimen para las personas naturales y el régimen para las personas jurídicas. Ustedes, si han podido advertir del proyecto, es un proyecto bastante extenso, por lo tanto requiere que nos podamos dividir entre estas dos grandes ejes que tiene el proyecto. Este proyecto se origina por a mí me tocó ser el coordinador de este grupo de profesores en que participó Héctor Hernández, Antonio Bascuñán, Fernando Londoño, Javier Bileman, Verónica Rosenblut, Gonzalo Medina, la profesora Magdalena Osandón, y lo que se hizo fue trabajar principalmente basados en los anteproyectos de Código Penal. Desde ahí se recogieron varias de las normas que ustedes van a poder revisar, ¿cierto?, en el proyecto de ley, y lo decidieron acoger un grupo transversal de parlamentarios, principalmente desde Revolución Democrática hasta Renovación Nacional. Lo suscribieron como mocionantes. Esto fue aproximadamente en enero del año 2020 y tuvo su trámite durante estos 3 largos años en los cuales nos tocó participar en cada una de las sesiones de la Cámara y del Senado en que se tramitó el proyecto. Fue un proyecto bastante discutido, pero yo creo que tuvo la virtud de que en la mayoría de sus normas, y así ustedes podrán advertir en las votaciones que se produjeron tanto en la Cámara como en el Senado, fue bastante unánime la aprobación de cada una de sus normas. Así que yo creo que eso es una muy buena noticia en que sin importar el color político en el fondo, hubo un acuerdo bastante transversal respecto del trabajo que se hizo por este grupo de académicos. Así es que dejo con ustedes al profesor Antonio Bascuñán, quien va a dar esta exposición sobre esta primera parte, y después voy a exponer yo lo que dice relación con la ley, con las modificaciones a la ley 20.393. Entiendo que las preguntas, fiscal Bragueto, van a ser al final, ahí no tengo claro. Sí, justamente, qué bueno que me lo mencionas para un poco señalarle a todos los asistentes que la idea es que expongan los profesores y que las preguntas se hagan todas al final
vía chat, ¿ya? Porque si se produce, si levantamos las manos, no va a ser muy ordenado. Entonces la idea es que se mencionen las preguntas en el chat, las vayamos leyendo y ordenando de esa forma, ¿ya? Eso era. Muchas gracias. Perfecto, fiscal. Entonces, ustedes tienen la presentación, Tiari, usted la va a compartir y ahí el profesor Bascuñán, entonces, Antonio, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a exponer ante ustedes los aspectos básicos de la Ley de Delitos Económicos, todavía proyecto de Ley de Delitos Económicos. Como explicaba José Pedro, el proyecto fue aprobado por el Congreso, está en manos del gobierno, del presidente de la República, y es un proyecto que en parte importante requiere que primero entren en vigor otras leyes. Ya entró en vigor la reforma a la ley de narcotráfico, falta que entre en vigor la ley sobre crimen organizado, delincuencia organizada. Voy a explicar por qué es tan importante que entren esas leyes en vigor. Así que de estas tres leyes, reforma a la ley de narcotráfico, legislación sobre criminalidad organizada, delitos económicos, está pensado en la agenda legislativa del gobierno para que entre en tercer lugar, tiene que entrar en tercer lugar por una concatenación de la regulación del comiso de ganancia. Como les explicaba José Pedro, durante la tramitación hubo acuerdo transversal en apoyar el proyecto de ley, pero en su tramitación durante la Cámara, el gobierno, el presidente de la República, entonces el presidente Piñera, no mostró un interés particular en el proyecto, y en la Cámara, en la Comisión de Constitución, fue trabajado principalmente por diputados de partidos políticos de izquierda, centroizquierda. Cuando sube al Senado, el presidente de la República, el presidente Boric, muestra interés en el proyecto y lo activa, y en la Comisión de Constitución del Senado, sin embargo, es trabajado más bien por la presencia de diputados de derecha, de centro-derecha, de senadores de centro-derecha, ¿no? Eso demuestra la transversalidad, pero también demuestra que en este caso hoy el Ejecutivo el presidente de la República se puso detrás del proyecto y lo está impulsando, y entonces lo incorporó en su agenda. Al incorporarlo en su agenda, también lo que hizo el gobierno fue que sacó regulación del proyecto de ley de delitos económicos y la introdujo en sus proyectos de ley sobre reforma al narcotráfico, pero fundamentalmente sobre crimen organizado. Esa es la regulación sobre el comiso de ganancias que voy a explicar. Entonces, dado por decirlo así, este traspaso de contenidos regulativos, es que se genera esta necesidad de que el proyecto de ley entre secuencialmente en vigor. El proyecto consiste básicamente en 5 contenidos. Ahí aparece, no 6 contenidos, porque hay un quinto que está ahí explicado, que ya no está en el proyecto después de la decisión del Senado. Lo voy a explicar. En primer lugar, lo que hace el proyecto es que regula en sus títulos 1, si me espera, no, sigo en la misma lámina. Si le parece, yo le digo cuando cambiamos de lámina, y entonces así vamos. En su título primero, segundo y tercero, los 3 primeros títulos del proyecto, se regula el catálogo de delitos económicos y las consecuencias jurídicas para personas naturales que intervienen en la perpetración del hecho punible constitutivo de delito económico. Estas consecuencias son determinación de la pena privativa de libertad, determinación judicial y determinación de la pena sustitutiva de la pena privativa de libertad, un régimen especial de determinación de la pena de multa, que siempre se impone como pena copulativa, y un régimen especial de penas de inhabilitaciones. Sí, el 24 entró en vigencia, sí, efectivamente, ayer martes. Pero todavía falta que la entrada en vigor de la ley de delincuencia organizada, o sea, de crimen organizado. Disculpen.
Y además de esas consecuencias está el comiso de ganancias. El comiso de ganancias, que antes estaba íntegramente regulado en el proyecto, ¿no? Ahora está en términos generales regulados en el proyecto de ley sobre crimen organizado, pero mantiene ciertas reglas en el proyecto de ley de delitos económicos, que les voy a explicar también por qué se mantienen ciertas reglas en el proyecto de ley de delitos económicos. Junto con entonces este catálogo de delitos que son considerados delitos económicos y las consecuencias jurídicas que se imponen a las personas naturales que intervienen en él, el proyecto contempla una reforma importante de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, de la Ley 20.393. Además, el proyecto contempla reglas sobre normas punitivas o normas que tipifican delitos. En varios casos se trata de modificaciones a disposiciones actualmente existentes, ley de mercado de valores, ley de sociedades anónimas, delitos concursales, estafa, manipulación de precios en el mercado natural. Esas son reglas, son modificaciones, negociación incompatible, administración desleal, son reglas que inciden en aspectos particulares, o sea, perdón, modificaciones que inciden en aspectos particulares de reglas que actualmente existen. Junto con ello, el proyecto también introduce se introduce un ámbito de punibilidad que antes no existía. Básicamente aquí lo que tenemos son las reglas sobre delitos medioambientales que se introducen en el Código Penal, las reglas sobre el secreto comercial que se introducen también en el Código Penal, y un nuevo delito de abuso de posición de controlador de sociedades anónimas que se introduce en la Ley de Sociedades Anónimas. Eso, por decirlo así, son delitos nuevos en el horizonte del derecho penal existente. El proyecto aprobado por la Cámara preveía también reglas que hacían posible que el Ministerio Público lograra el control de la acción penal a pesar de la oposición de las agencias administrativas que actualmente detentan ese control. Eso en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. Estas reglas, las reglas sobre control de la acción penal por el Ministerio Público y no control de la acción penal por las agencias administrativas, no eran reglas originarias de la moción de diputados, sino que fueron introducidas durante su tramitación en la Cámara de Diputados por indicaciones de diputados. Estas reglas no fueron aprobadas por el Senado. El Senado acogió la consideración por parte del gobierno de la necesidad de tener un proyecto de ley que regulara de forma integral la coordinación de las agencias administrativas con el Ministerio Público y que también, digamos, hiciera los ajustes necesarios para intensificar la capacidad operativa del Ministerio Público en materia de delitos económicos, y se comprometió con el Senado y con el Congreso de generar ese proyecto de ley. Entiendo que ya hay algún puente tendido entre funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica y funcionarios del Ministerio Público, que se han realizado algunas conversaciones preliminares. Como ustedes saben, la Fiscalía Nacional Económica fue en el pasado la agencia administrativa más hostil, por decirlo así, en términos de opinión pública, incluso con litigación ante el Tribunal Constitucional, a la intervención del Ministerio Público. Pero mi impresión es que todas las agencias administrativas ya saben que el futuro, digamos, en el corto y mediano plazo, consiste en un régimen de cooperación y coordinación entre agencias administrativas y Ministerio Público para la persecución penal de los comportamientos que son constitutivos al mismo tiempo de infracción y de delito, de infracción administrativa y de delito. Lo que concerne el proyecto sí sobre esta materia es una regla sustantiva relativa al bis in idem. Eso sí, esa es una regla que antes era una regla exclusiva de delitos económicos en el proyecto aprobado por la Cámara, y que el Senado entendió que tenía que ser una regla común, y entonces tiene la regla en el Código Penal como una regla general que permite la doble incriminación, administrativo, sancionatorio, penal, y lo que hace es que entonces impide la acumulación
para no dar lugar a una desproporción en sanciones conmensurables, como es paradigmáticamente la multa. O sea, la multa administrativa, si ya se ha impuesto, se abona a la multa penal, o la multa penal, si ya se ha impuesto, se abona a la multa administrativa, dependiendo de cuál de las dos multas digamos, impuesta antes. Pero las reglas sobre control de la acción penal pública se mantienen, las actuales, no hay diferencia con el régimen actual de regulación en impuestos internos, aduanas y Fiscalía Nacional Económica, y se espera entonces un proyecto de ley de coordinación de investigación y persecución por parte del gobierno. Finalmente, el proyecto de ley tiene un título que contempla reglas generales sobre entrada en vigencia y sobre aplicación temporal de la ley penal, a la cual se añaden también algunas reglas de adaptación de la introducción de la ley de delitos económicos en el régimen jurídico. Probablemente la más importante de esas reglas, que es una regla nueva introducida por el Senado, es una regla que hace operativas todas las reglas actualmente existentes sobre cooperación eficaz en el contexto de los delitos económicos, y además genera una atenuante especial de cooperación eficaz para los delitos económicos, una sui generis para los delitos económicos, mientras no exista una regulación general del sistema de cooperación eficaz, que se supone también que es un proyecto de ley distinto que tendría que venir a complementar esta regulación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por ahora. Si hay alguna pregunta que se haya formulado en el chat que tenga que ver con el contenido general del proyecto de ley, antes de comenzar la exposición de la parte especial, ¿no? En general, uno se hace parte general antes que parte especial, pero nuestra impresión con José Pedro es que el interés prioritario del Ministerio Público está en las consideraciones de las modificaciones a la parte especial. Luego vamos a ir a la parte general de delito económico, y finalmente José Pedro va a comentar la parte general de modificación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Vamos entonces a delitos en particular. La próxima lámina. Como les decía, el proyecto contempla reglas que adecúan regulación penal vigente. Se refiere básicamente a los tipos. Esas son reglas que inciden en delitos concursales, como les decía, negociación incompatible, corrupción, corrupción entre privados y administración desleal, aspectos puntuales, una nueva regulación de la estafa. También se incorpora en el Código Penal la mayor parte de las figuras de la Ley 20.009 de estafa informática, y se hace una reforma también de racionalización de la regulación de la Ley de Mercado de Valores. La regulación de la ley de mercado de valores, como ustedes saben, tiene una reforma reciente. Esa reforma se incorpora en el proyecto. No es que se produzcan distorsiones respecto de la última reforma. Lo que sí es que se hace una racionalización de penas, y ahí hay una innovación en que el tipo residual o genérico de falsedad al mercado de valores ya hoy en día aparece como genuino tipo residual o genérico con pena de simple delito, y se deja la pena de crimen que actualmente existe para los casos más graves de difusión de información falsa al mercado de valores. La otra modificación que es importante es que el delito de insider trading tiene una nueva configuración que está dada básicamente por asimilación de regulación europea, de la regulación general de Europa. En materia administrativa se mantiene la idea doble de que insider trading puede ser infracción a un deber fiduciario para con la fuente de la información, y abuso de mercado, que es una cuestión distinta de la infracción al deber fiduciario para con la fuente de información, pero tratándose de la regulación penal se concentra exclusivamente la regla en la consideración del insider trading como abuso de mercado, no como infracción a deberes fiduciarios para con la fuente de la información. Ahora, en lo que respecta a la creación de nuevos delitos, tenemos un delito de violación de secreto comercial que tiene una estructura algo diferenciada, a diferencia de la regla de la Ley de Propiedad Industrial, que es una regla muy simple, ¿no?, que describe 3 comportamientos en una sola disposición. Aquí lo que hay es una regulación bien diferenciada de los supuestos, que sigue una lógica de delitos contra la intimidad
para el secreto comercial, para la información confidencial comercial. También se introduce un delito de aprovechamiento del secreto profesional, que es equivalente al delito de aprovechamiento del funcionario público. El artículo 247 bis se le introduce un inciso segundo para establecer un equivalente para las profesiones. Como les decía, se introducen delitos medioambientales, un nuevo delito de explotación y este nuevo delito de abuso del controlador en las sociedades anónimas. Sigamos, ¿sí? En los delitos concursales hay varias diferencias específicas que son relevantes, por supuesto. Todas las diferencias que inciden en la tipificación son relevantes, pero las más importantes son las siguientes. En primer lugar, que se unifica el régimen penal. Ya no hay delitos especiales de la empresa deudora y el delito genérico de la codificación del siglo XIX, sino que todos los delitos se aplican para toda clase de deudores, salvo el caso de la insolvencia imprudente, respecto del cual hay una regla que es más severa respecto de la empresa deudora. La voy a explicar inmediatamente. Se introduce una nueva regulación del periodo de sospecha. Se mantiene, por cierto, la aplicación de la regla general de la acción pauliana revocatoria en los procedimientos de insolvencia, la consideración de los 2 años anteriores a la declaración, a la resolución que declara la liquidación. Pero lo que se hace es que se introduce además como periodo de sospecha todo el tiempo que transcurra entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la sentencia de liquidación. Y de ese modo lo que se hace es que se bloquea el intento de realizar comportamientos de ocultamiento y postergar el momento de la dictación de la sentencia o de que la sentencia quede firme en la liquidación a los 2 años después del ocultamiento, con lo cual las acciones no quedan fuera del periodo sospechoso. Ahora, desde que hay notificación, comienza el periodo sospechoso, se demore lo que se demore el procedimiento de dictación y de afianzamiento de la resolución que declara la liquidación. El delito de insolvencia imprudente, el artículo 463, que hoy en día tiene una fórmula que no corresponde a la descripción del comportamiento de una insolvencia imprudente, porque la fórmula está tomada de la descripción de una operación sospechosa de la ley 19.913. Y estas no son operaciones sospechosas, sino que son operaciones de administración irracional del patrimonio. Y entonces se elimina esa descripción de la operación como de riesgo, como una operación sospechosa, porque carece de sentido. De hecho, la regla, en su sentido natural y obvio, lo que hace es que se remite a maniobras de ocultamiento de bienes, pero todas las maniobras de ocultamiento de bienes vienen tipificadas en las disposiciones que siguen. Esta es una disposición que tiene que servir como tipificación del remanente de la antigua quiebra culpable. Las otras son quiebra dolosa o fraudulenta, que son operaciones de ocultamiento. Y entonces se sustituye por una fórmula genérica de administración imprudente, que se postula como hipótesis residual de hipótesis específicas, en que se describen específicamente comportamientos que son imprudentes. Y esto es una combinación del proyecto de Código Penal con una regla genérica tomada del derecho alemán, básicamente, de insolvencia. Y este delito de insolvencia combina conocimiento del mal estado de los negocios con esta administración imprudente del patrimonio del deudor. Pero siempre con conocimiento del mal estado de los negocios. Tratándose de la empresa deudora, la punibilidad se amplía a la ignorancia inexcusable del mal estado de los negocios. Ese es el único caso en que la empresa deudora tiene un tratamiento más severo que el deudor común. En lo demás, la regulación penal se extiende a toda clase de deudores. Esto proviene de una idea de política legislativa de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que quería
que en un principio, en la tramitación del proyecto de ley de reforma de la ley 20.720, que acaba de entrar en vigor, quería también unificar el régimen. Al final no unificó el régimen, pero hizo valer su punto de vista de la conveniencia de unificar el régimen a propósito del régimen penal. Entonces ahora en el Código Penal aparece el régimen unificado, salvo, como les decía, por esta hipótesis de insolvencia imprudente. Y por último, respecto de las reglas de comunicabilidad, lo que se hace es que se establece la regulación requerida por el problema de la incomunicabilidad, que es que el intraneus se vale de un extraneus para cometer un delito que requiere la condición de deudor, y el extraneus no es deudor, y con eso se satisface ese problema. Y finalmente se introduce la regla de que el extraneus engañe al intraneus, al deudor, para cometer el delito, que se advirtió por la superintendencia como una necesidad respecto de modos de operar de asesores, de empresarios que les ofrecen un servicio que incluye la comisión de delitos sin que los usuarios sepan que lo que están haciendo, inducidos naturalmente por los profesionales, por los asesores, es la comisión de delitos de ocultamiento. Pasamos ahora a... No sé si en el chat existe alguna pregunta en relación con este punto. Bueno, en el Código Penal también, como les decía, se introduce la violación o el aprovechamiento no consentido del secreto profesional por parte de un titular, de quien ejerce una profesión titular. Se introduce un régimen de violación de secreto comercial que tiene la estructura, como les decía, de los delitos contra la intimidad, parte por delitos de intromisión, sigue por la hipótesis de la revelación de la información obtenida mediante intromisión y termina con la hipótesis de revelación de la información obtenida por un vínculo fiduciario con la fuente de la información. Aquí es importante la previsión de un puerto seguro para el empleado. Perdón, no sé qué pasó aquí. Sí, de un puerto seguro para el empleado, es importante la previsión, de modo tal que la empresa no bloquee el futuro laboral o la libertad, digamos, de trabajo, o la libertad económica del empleado. Ese es un puerto seguro que está tomado también de regulación europea. Y se introduce una regulación del delito de estafa en el artículo 467, se sustituye la regla de del delito de entrega fraudulenta por un tipo de estafa concebido al modo doctrinario, y se introduce en el 486, se introducen hipótesis del artículo 7º de la ley 20.009 sobre fraude informático. Podemos pasar a la próxima. ¿No? Se introduce un delito de explotación en el artículo 472 bis, relativo a explotación laboral y también a explotación de arriendo de morada, bajo la idea de un aprovechamiento de situación de necesidad de la contraparte y desproporción de la contraprestación, que son los dos elementos clásicos de la idea de explotación. Y se introduce en la ley de sociedades anónimas una regla que proviene del derecho penal español, del Código Penal español, que tiene por objetivo reforzar los deberes de lealtad del controlador de la sociedad anónima respecto a los socios minoritarios, en dos hipótesis. La primera hipótesis es hipótesis de comisión por directores, porque son quienes toman la decisión conforme a la legislación de sociedad anónima chilena, y la segunda hipótesis es hipótesis de concurrencia de accionistas, ya sea determinando a los directores a adoptar la decisión o bien concurriendo en la junta de accionistas a ejecutar la decisión de los directores. Y los requisitos son los requisitos españoles: acuerdo abusivo, perjuicio de los demás socios, beneficio para el controlador o para un tercero, y ausencia de beneficio para la sociedad. Con este cuarto requisito, naturalmente, todo lo que son operaciones relacionadas, legales, quedan excluidas del delito porque requieren beneficiar a la sociedad conforme a la legislación. ¿Sí? ¿Seguimos? Cambiamos de eso es. Los delitos medioambientales, se introduce un párrafo nuevo en el Código Penal. En el título sexto se introduce un párrafo nuevo, el párrafo 13, que tiene la siguiente estructura. En el artículo 305, que es el primero del párrafo, se tipifican los modos de contaminación que son típicamente relevantes, o sea, los modos, perdón, de afectación del medio ambiente
que son típicamente relevantes, y luego se van, en esa disposición y en las siguientes, se van estableciendo los requisitos adicionales a la realización de una acción contaminante, que son los que generan la punibilidad. En las dos primeras disposiciones, 306 y 307, lo que genera punibilidad no se refiere a la gravedad del hecho bruto, alteración del medio ambiente, de la naturaleza, sino que se refiere a las condiciones, a la relación que tiene ese hecho con el sistema administrativo de control de la contaminación. Y entonces se trata de contaminación con elusión del sistema de control, o sea, quienes tienen que someterse al sistema por el artículo 10 o por el artículo 11 de la ley 20.417 y lo eluden y contaminan, cometen el delito de contaminación, o bien se trata de situaciones de reincidencia, en que hay infracciones graves y después de haber sanciones por infracciones graves, se comete este delito de contaminación como contaminación reincidente. Para la extracción de aguas existe una regla especial, 307, en que hace punible la extracción de aguas cuando se ha declarado en alguna de las distintas modalidades del Código de Agua la zona de escasez hídrica en la cual tiene lugar la extracción de agua. Y luego de estos delitos, que son, por decirlo así, delitos de contaminación o extracción de agua en condiciones de ilegalidad administrativa reforzada, por decirlo así, viene el delito de grave afectación del medio ambiente, lo cual lo crucial es la transformación del mundo, o sea, el hecho bruto de la alteración del medio ambiente, que tiene penalidades distintas según si se le suman las ilicitudes administrativas graves o si no se le suman, si es doloso o si es imprudente, y también si se trata de una afectación de zonas, de áreas de reserva silvestre o de glaciares, o finalmente si lo que se produce es un daño irreversible de un ecosistema, que es el que tiene la hipótesis de mayor penalidad como ecocidio. Entiendo que se hizo una pregunta relativa a la incertidumbre acerca de la obligación de someterse a control ambiental. Aparece una pregunta en el chat, Antonio, que dice, ¿qué pasa si alguien creía que necesitaba solo una declaración de impacto ambiental y no una evaluación de impacto ambiental? La regla es que tratándose de quien está obligado bajo el artículo 10, ¿no? La declaración, la incertidumbre exonera de responsabilidad penal porque lo que se requiere es la comisión asamienta. O sea, se requiere estar en una situación de certeza de la obligación de someterse a evaluación. Ahora, en lo que respecta al estudio de impacto ambiental, la consideración general es que respecto de esa obligación no existe un nivel de incerteza equivalente al de la solicitud de declaración o sea, en el artículo 11, respecto al artículo 11 no hay un nivel de incertidumbre que pueda ser equivalente al que puede existir respecto al artículo 10, porque es el caso calificado, así que ahí lo que hay es dolo genérico, y por lo tanto, o sea, dolo directo, y en este caso un dolo de conocimiento cierto o dolo de conocimiento probable, de dolo eventual. Y entonces la pregunta que se hace respecto de esta hipótesis es una pregunta que se resuelve conforme a las reglas generales de error de tipo, ¿no? Si hay error de tipo, hay exclusión del dolo y por lo tanto lo que habría sería responsabilidad imprudente, pero no hay responsabilidad imprudente por el delito de contaminación, y entonces acreditado el error, no habría realización del tipo. Hay punibilidad de la comisión imprudente de los delitos de afectación grave del medio ambiente, pero no hay punibilidad de la comisión imprudente de los delitos de contaminación elusivos ni reincidentes. Así que eso, tratándose del delito de contaminación con infracción de la obligación bajo el artículo 10 de la ley 20.417, lo que hay es una regla especial de dolo directo. Si no hay dolo directo no hay punibilidad. Tratándose del delito de contaminación bajo obligación del artículo 11 de la ley 20.417, el estudio de impacto ambiental, lo que está son las reglas generales del dolo respecto del error. Eso se trata conforme a las reglas generales, no hay una regla especial. Sí, no sé si con eso se alcanza a explicar. Sí, profesor Bascuñán, hay otras preguntas, pero si quiere las dejamos todas para el final. Ok, a menos que sean preguntas de respuesta urgente o inmediata, porque pueden ser
Sí. Creo que Que sería son mejor de que la- las dejemos son todas de para la- el último y dejamos que aquí. son ¿Te de la parece? discusión, las dejamos para más adelante. Lo que pasa es que parece. usted sabe que cuando los profesores se ponen a hablar, el más adelante puede que no llegue. Pero no, yo voy a estar pendiente. Ok, vamos. Y junto con estos delitos de alteración del medio ambiente, que están en el Código Penal, también fueron introducidos delitos de flujo de información falsa a la agencia fiscalizadora o bien de obstrucción de la labor fiscalizadora en la ley de la superintendencia del medio ambiente. Es un nuevo artículo 37 bis y artículo 37 ter contemplan esa figura. Sigamos entonces. Ahora vamos a hablar brevemente acerca de qué son los delitos económicos, o sea, cómo es que la ley concibe a los delitos económicos, cuáles son las consecuencias que de ellos se derivan para las personas naturales, los individuos que intervienen en su perpetración. No entendí la pregunta. Si quiere, esa podríamos despejarla, ¿no? Entre ecocidio y genocidio. Ok, si quieres la responde inmediatamente. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué relación hay entre el ecocidio y el genocidio? Dentro de eso, si hay conexión, si es que hubiera una conexión, preguntan, ¿existirá imprescriptibilidad para el delito de ecocidio tal como lo hay para el genocidio? No hay una relación conceptual entre ecocidio y genocidio. Son dos cosas distintas. O sea, podría darse, por supuesto, que a través de una acción ecocida se realizaran los tipos de genocidio, pero eso sigue sus reglas distintas en una y otra ley. No hay una correlación conceptual establecida en la ley de delitos medioambientales. ¿Qué pasa con los delitos medioambientales actualmente existentes? Esa es una pregunta indispensable de formular. El proyecto, a diferencia de lo que tendría que hacer un nuevo Código Penal, que es tener una ley de introducción del nuevo Código Penal, que se encargara de derogar expresamente las disposiciones sustituidas o las disposiciones sobre las cuales hay nueva regulación sobre la materia, el proyecto de ley de delitos económicos prescindió de una regla de esa naturaleza. Y entonces se deja a cargo del manejo de los dos criterios de aplicabilidad por razón de materia que dispone el intérprete para resolver el problema. Por una parte están los criterios de concurso aparente de delito, eventualmente de concurso auténtico, pero lo probable es que vayamos a tener una relación de concurso aparente de delito, y los concursos aparentes entonces se resuelven en función de especialidad o subsidiariedad, y privilegiando, o sea, y reconociendo tipos privilegiados o tipos calificados. Y si no hay posibilidad de resolverlo desde un punto de vista, por decirlo así, subespecie eternitatis, o sea, rigiendo todas al mismo tiempo en un mismo sistema por criterios de concurso aparente, siempre queda la posibilidad de aplicar la regla de la derogación tácita, que también se mueve en el plano de la aplicabilidad y no de la vigencia. La derogación tácita a diferencia de la derogación expresa. Entonces se consideró que siguiendo esos dos recursos argumentativos de resolución de problemas de redundancia, el intérprete podía resolver las cuestiones que presentaba, preguntas como la que se formuló. Voy entonces al concepto de delito económico, ¿no? El proyecto no tiene un concepto general de delito económico, es decir, no lo considera como una cuestión ontológica o metafísica, la cuestión de delito económico, sino que lo que tiene es un listado, un catálogo de delitos, en 4 artículos, 1, 2, 3 y 4, los primeros 4 artículos del proyecto, y eso da lugar entonces a las 4 categorías, primera, segunda, tercera y cuarta categoría de delitos económicos. En realidad lo que hay aquí son 2 grandes categorías y una consideración de lavado de dinero y receptación que complementa las 2 grandes categorías. La primera categoría es la categoría de los delitos económicos per se, o delitos económicos absolutamente económicos, o delitos incondicionalmente económicos. Esto significa que en cualquier circunstancia que el delito sea cometido, el delito cuenta como un delito económico para efectos de la imposición de las consecuencias que prevén los títulos segundo y tercero de la ley.
Las categorías segunda y tercera corresponden a una misma idea regulativa, y es que se trata, y son el listado más vasto de que se trata de delitos todos relativos a actividades productivas, naturalmente, pero que cuentan como delitos económicos si es que son cometidos con un factor de conexión con una mediana o gran empresa. Y ese factor de conexión puede ser que sean cometidos con intervención de alguien de la organización de la empresa en ejercicio de sus funciones empresariales, o que sean cometidos por otro con el propósito de favorecer a la empresa. Entonces, el favorecimiento de la empresa o la comisión al interior de la empresa, la que genera la conexión que hace a este delito económico. De nuevo, es una mediana o gran empresa. Las pequeñas empresas y las microempresas en el catálogo de la segunda y tercera categoría no cometen delitos económicos, y si no existe mediano o gran empresa involucrada por estos factores de conexión, no hay delito económico. La diferencia entre el artículo segundo y tercero se debe exclusivamente a que el artículo tercero presupone autoría de funcionario público. Y porque supone autoría de funcionario público, había que hacer la distinción con la categoría 2, que es autoría de insider de la empresa, y la categoría 3, que es autoría de funcionario público y participación de insider de la empresa. O bien, en ambos casos, comisión en favor de la empresa. Y la cuarta categoría es categoría de lavado de dinero, de receptación, ¿no? Que entonces es o bien se lava, o sea, o bien el delito de origen es un delito económico, o sea, un delito de la primera categoría o de la segunda y la tercera con factor de conexión, o bien al realizarse la acción constitutiva de blanqueo de capitales, del lavado de activos, se dan las condiciones del delito económico, de las categorías segunda y tercera. Entonces, eso es el catálogo de delitos económicos, o el catálogo de delitos que son considerados como delitos económicos. Como ustedes pueden ver, la ley no crea directamente delitos económicos en el derecho chileno, ¿no? Los nuevos delitos que la ley introduce, los introduce como delitos medioambientales o como delitos contra el patrimonio de la empresa por el secreto comercial, o como delitos societarios. Los introduce entonces mirando un punto de vista de bien jurídico, digamos, específico, respectivo, solo que en este catálogo que se remite a delitos que están configurados en el resto del ordenamiento jurídico, estos delitos son considerados como delitos económicos para el exclusivo fin de establecer las consecuencias jurídicas que paso a explicar. Sí, vamos a una nueva lámina. Primero, las penas aplicables a las personas naturales. Hay, desde luego, la pena privativa de libertad es la que establece la ley que tipifica el delito. Sobre eso, el proyecto de ley de delitos económicos no introduce una regla especial. O sea, no hay una regla que agrave en términos de pena legal ninguna pena del sistema para efectos del delito económico. Tampoco hay una regla que declare en abstracto la necesidad de cumplir pena privativa de libertad respecto de tal o cual delito como delito económico. Esas reglas generales y abstractas de elevación de pena como pena de crimen o de imposición de cumplimiento efectivo, esas son reglas que corresponden a una concepción de política criminal que es la antítesis de la concepción del proyecto. ¿No? Lo que hace el proyecto es que genera un nuevo sistema de circunstancias atenuantes y agravantes que están pensadas desde el punto de vista de la criminalidad económica. La mayor parte de los delitos que son considerados como delitos económicos no existían en 1875, y la mayor parte de las circunstancias atenuantes y agravantes que existen en los artículos 11 y 12 del Código provienen de 1875. O sea, es evidente que esas circunstancias agravantes y atenuantes están vinculadas a una representación de la criminalidad que tenía el legislador del siglo XIX, que no corresponde a la representación de la criminalidad, ¿no? De los delitos económicos en el catálogo de la ley. Para esta criminalidad económica, entonces, se organizan circunstancias agravantes y atenuantes. Y se introduce una distinción que proviene de los proyectos de Código Penal, en que hay agravantes muy calificadas, atenuantes muy calificadas, o agravantes simples o atenuantes simples. Las atenuantes y agravantes simples operan, como siempre, operan desde el punto de vista de la incidencia en la determinación
de la pena por el tribunal conforme a su ponderación racional. En cambio, las agravantes o atenuantes muy calificadas tienen un efecto sobre la determinación de la pena previo, que fijan el marco penal, respecto del cual después el tribunal hace la determinación de la pena puntual. Y esto es un sistema que viene de los proyectos de Código Penal, esta diferencia, y la anticipa entonces el proyecto de ley de delitos económicos. Junto con este régimen nuevo y distinto de determinación judicial de la pena, lo que tenemos es un régimen de pena sustitutiva, que también es especial, y que básicamente consiste en que la libertad vigilada no opera, y que hay una reducción de los casos en los que procede la revisión condicional de la pena. En cuanto a la pena de multa, se impone pena de multa como pena copulativa para todos los casos de delito económico, bajo un régimen de determinación que es completamente distinto al régimen al cual estamos acostumbrados desde siempre en Chile, que salvo en materia administrativa, salvo en delitos, en infracciones a la libre competencia, que tiene un régimen en que la matriz de determinación es mucho más compleja. El régimen usual es un régimen de penas nominativas, nominales, fijadas en sus montos mínimos y máximos por la ley. Aquí lo que tenemos es un sistema de días multas, que es un sistema que opera en el derecho alemán, que consiste básicamente en que el tribunal realiza dos operaciones. La primera operación es que determina cuántos días multa impone. Y esa es una determinación que está fijada por tramos en la ley según la pena privativa de libertad correlativa. A penas más graves, privativas de libertad, corresponden tramos más extensos de fijación de días multa. El tribunal primero fija cuántos días multa impone por correlación con la pena privativa de libertad respectiva, y al mismo tiempo, lo que hace es que determina el valor del día multa, y el valor del día multa lo determina en función del patrimonio del condenado. Y de ese modo, entonces, un mismo día multa puede tener distintos montos dependiendo de la capacidad económica del condenado, con lo que se logra que la pena de multa tenga la incidencia relativa que corresponde precisamente a la diferente cuantía del patrimonio del condenado. Y finalmente hay un régimen especial de inhabilidades, que son inhabilidades para ocupar cargos gerenciales, inhabilidades, desde luego, para el ejercicio de cargos y profesiones, cargos públicos y profesiones, inhabilidad de cargos gerenciales, y también inhabilidad para contratar con el Estado. Si podemos seguir. Esto es un ejercicio algo más... ¿Sí? ¿No? ¿Había una pregunta sobre libertad vigilada? ¿Sí? Efectivamente, hay una pregunta que dice, si no procede la libertad vigilada, entonces en el tramo de presidio menor en su grado máximo, la pena efectiva, pregunta, ¿no es cierto? 3 y 1, ¿hacia afuera la pena efectiva? Voy al tiro a eso. Ok. Naturalmente que tiene que haber por lo menos una visión general respecto a cómo inciden estas reglas en comparación con las reglas actuales. El sistema de atenuantes y agravantes, como les dije, tiene esta matriz que distingue entre las muy calificadas y las simples, y las organiza conforme a dos criterios materiales: culpabilidad del interviniente y gravedad del hecho punible. Y entonces hay atenuantes muy calificadas, por ejemplo, de culpabilidad muy disminuida, como pueden ver ahí, y agravantes muy calificadas por culpabilidad muy elevada, como también pueden ver ahí. Y también lo que hay es atenuante y agravante simple, vinculada a la misma idea de culpabilidad, pero que no es tan intensa la situación como la que caracteriza a las agravantes o atenuantes muy calificadas. El régimen sobre esta idea de culpabilidad del interviniente y gravedad del hecho, el régimen de muy calificada y simple se organiza bajo la idea de la gradualidad de las circunstancias, que es característico del injusto material, gravedad del hecho punible, o de la culpabilidad. Son dos conceptos característicamente susceptibles de gradualidad o de apreciación no gradual. ¿Sí? ¿Podemos seguir? El próximo cuadro, lo que importa del próximo cuadro es, ¿sí?, la imagen global.
Parece que nos quedamos pegados con... Ahí estamos. Les voy a pedir que se concentren tan solo en la imagen global. En las columnas van de izquierda a derecha desde mínima gravedad, porque concurren las dos atenuantes muy calificadas, tanto en culpabilidad como en disvalor injusto. La que lo sigue es una gravedad no mínima, pero menor, porque una de las dos concurre, ¿no? Hay una atenuante que concurre, la columna del medio es neutral, ¿no? O bien no hay circunstancias agravantes o atenuantes muy calificadas, o bien si las hay se compensan recíprocamente, ¿no? De modo racional. Luego tenemos la cuarta columna, que es una columna de gravedad, porque concurre alguna circunstancia agravante muy calificada, ya sea de culpabilidad o de injusto material, y la columna de más a la derecha es la de máxima gravedad, porque concurren las dos agravantes. O sea, concurre un agravante de culpabilidad y una agravante muy calificada de injusto material. Las filas están organizadas según las penas privativas de libertad, ¿no? Los tres primeros grados del presidio menor y luego los 3 primeros grados del presidio mayor. Y por lo tanto, en el casillero que está en el extremo superior izquierdo, está la situación más leve, la pena menor, con la concurrencia de 2 atenuantes muy calificadas, y la que está en el casillero inferior derecho, en la situación más grave, la pena mayor, con la concurrencia de 2 agravantes muy calificadas. Ahora, los colores que dicen, los colores dicen que desde el punto de vista de la pena sustitutiva, no, verde es posibilidad de remisión condicional de la pena, lila es posibilidad de reclusión diurna, nocturna o de fin de semana, en domicilio o en establecimiento especial, y rojo es cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Entonces, de todas las posibilidades combinatorias, como ustedes pueden ver, la mayor probabilidad, no es la mayor probabilidad, sino que el mayor número de posibilidades es el del cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Y la pregunta que naturalmente se suscita es ¿cómo cambia esto el régimen actual si es que con el sistema de determinación de pena se siguieran las reglas de pena sustitutiva no actualmente vigentes, las reglas generales de pena sustitutiva? Entonces vamos al mismo cuadro, lo vamos a ver ahora en la lámina siguiente, como si se aplicaran las reglas actuales de la ley 18.216, con su modificación, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que se tiene es que es un campo general de posibilidad de aplicar la remisión condicional de la pena, verde. Si quieren, volvemos a la lámina anterior, que se restringiría para dar lugar al cumplimiento efectivo de la pena o a la reclusión diurna, nocturna o de fin de semana. Ese es el impacto que tiene el sistema. Ahora, si ustedes se fijan, es un impacto considerable y eso hace que, por decirlo así, las penas tengan que ser tomadas en serio por los intervinientes en la comisión de delitos económicos, pero en ningún caso es un impacto que provenga de una decisión considerada en abstracto y en términos generales, vinculadas a tal o cual delito, ¿no? O a tal o cual calidad de autor. Aquí lo que hay es un sistema de atenuantes y agravantes, y por lo tanto, si concurre una agravante muy calificada, puede concurrir también una atenuante muy calificada, y entonces compensarla, y se trata, por lo tanto, de una regulación que en vez de establecer reglas muy rigurosas, generales y abstractas, y dejar, por decirlo así, en la caja negra la determinación judicial de la pena, lo que intenta el sistema es no tomar decisiones en niveles generales y abstractos, pero sí generar pautas reiteradas de determinación de pena en función de circunstancias que están apreciadas por el legislador con mayor o menor peso específico, si son muy calificadas o si son genéricas. Es importante tener presente que hay una circunstancia atenuante muy calificada,
que es muy importante naturalmente para la práctica, que no está regulada en el título segundo de la ley, del proyecto, sino que está regulada en el título final, en el artículo 68, que es la cooperación eficaz. Como les decía, en la espera de un proyecto de ley general de cooperación eficaz, que va a ir de la mano del proyecto de ley de coordinación de la actividad de las agencias administrativas con el Ministerio Público, se supone que en ese proyecto va a ir también una regulación general del whistleblowing y de la cooperación eficaz. En la espera de ese proyecto de ley está entonces estas reglas, por decirlo así, de derecho transitorio del proyecto de ley para la cooperación eficaz. Y entonces, esa es una atenuante muy calificada que puede efectivamente compensar agravantes muy calificadas. Déjeme ver si tenemos alguna pregunta nueva. Sí, hay preguntas. De hecho, quedó pendiente y ahí va diciendo si la deja para el final. Hay una que Sí, dice... sí, porque, ¿Mm? sí, porque sí, es fácil. El profesor Van Bessel tiene o sea, la primera cuestión es la cuestión de la presunción de derecho. Y eso es un problema, a mi juicio, de errada comprensión de la regla, ¿no? Porque dice culpabilidad muy grave y entonces vienen las reglas de culpabilidad muy grave y se dice se está presumiendo de derecho la culpabilidad muy grave y la respuesta es no, simplemente hay un concepto, una categoría definida como culpabilidad muy grave y están las reglas constitutivas de esa categoría de culpabilidad muy grave. Es como el equivalente a decir que hay una categoría de responsables por el hecho punible y están las categorías de las personas responsables por el delito en el artículo 14, 15 y 16. Y no es que la ley presuma que quienes están señalados en el artículo 15 o 16, que presuma que son responsables del delito, sino que son, ¿no?, aquellos que la ley, digamos, considera como responsables del delito, o sea, la categoría responsable del delito y las reglas que constituyen a los individuos de esa categoría son las reglas que están ahí. Lo mismo sucede en el proyecto de ley, las categorías son culpabilidad muy elevada o gravedad no del hecho, y luego vienen las reglas que constituyen esa categoría. Esa es la primera. La segunda, el bis in idem, se refiere a la calidad personal. Y la diferencia central está en que la mera calidad personal no genera culpabilidad agravada, sino que lo que genera es la participación activa en el delito. Y con eso, por ejemplo, culpabilidad, la calidad personal puede tener una agravante muy calificada o no tener una agravante muy calificada si es que se llega al... Podría estar ralentizado. Sí, Permanezca no me la dejan. página. No, pues. Si es que se llega a la posición superior jerárquica en la organización, si es que se llega porque intervino activamente, participó activamente, o si es que se llega en comisión por omisión. Las reglas son distintas, no tienen la misma relevancia la comisión por omisión que la intervención activa, así que no hay visibilidad a ese respecto. ¿Y cómo evitamos no se transformen como ultimate? Bueno, esto va a depender del Tribunal Constitucional, naturalmente, ¿no? Es evidente que va a haber impugnación de las reglas de determinación de la pena ante el Tribunal Constitucional, y esto ya ha sido anunciado por abogados y también por empresarios, ya ha sido anunciado que se va a recurrir por parlamentarios también, ¿no? Se han hecho reservas de inconstitucionalidad, así que es visible que existe una probabilidad alta de que cuando se aplique la regla se generan acciones de inaplicabilidad por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Y entonces habrá que concentrar todos los argumentos en el primer caso, ¿no? De modo que el Tribunal Constitucional valide la constitucionalidad del proyecto por comparación con las invalidaciones o las inaplicabilidades que han sido consideradas respecto a la ley Emilia. Y dados los argumentos del Tribunal Constitucional para declarar inaplicable algunas reglas en ley Emilia o reglas en la ley de pena sustitutiva, dados esos argumentos, tiene buenas probabilidades de éxito la validación de la ley ante el Tribunal Constitucional, porque esta es la antítesis de esa regla.
¿no? Aquí no hay ninguna regla que sea, por decirlo así, absoluta, general, categórica y ex ante respecto de la determinación de la pena, sino que todas se refieren a circunstancias que entran en una matriz de apreciación que atiende a las particularidades del caso concreto. El problema más importante de la política legislativa asociada con la idea de la ley Emilia es el prejuzgamiento abstracto, ¿no?, del merecimiento o necesidad de pena efectiva sin consideración de las particularidades del caso concreto. Ese problema digamos, que en la mejor lectura de las decisiones del Tribunal Constitucional no apoya las decisiones del Tribunal Constitucional, porque lo que hace básicamente es que el legislador sustrae la función del tribunal en la apreciación de las circunstancias del caso concreto para determinar la pena desde el punto de vista de su merecimiento o necesidad, y que es una cuestión que uno podría pensar que es una cuestión, por decirlo así, un principio básico de justicia punitiva, esta distribución de apreciaciones general y abstracta ex ante que hace el legislador y las apreciaciones concretas ex post que hace el tribunal, que de esa diferenciación depende la posibilidad de una pena justa y que no se puede prescindir de esa diferenciación. Esto está enteramente satisfecho por el proyecto. Ya, el proyecto es un proyecto que hace valer las consideraciones concretas ex post por el tribunal. Lo que hace naturalmente es que no las deja, por decirlo así, en la caja negra de la apreciación prudencial del tribunal, sino que introduce estructuras de ponderación, o más bien estructuras de consideración a la ponderación, que va generando espacios diferenciados de ponderación. Primero una ponderación primero está la pena legal, ¿no? Luego está la ponderación para determinar el marco penal, que son las agravantes y atenuantes muy calificadas, y finalmente está la determinación al interior del marco penal conforme a las atenuantes o agravantes comunes. Entonces, a partir de esa gran diferencia, uno diría que en la mejor versión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, este proyecto de ley está salvado porque precisamente no incurre en el problema de injusticia punitiva en que incurre la técnica política legislativa que denominamos ley Emilia. Yo creo que me queda poco por exponer, ya le está tocando ya a José Pedro, y yo he ocupado mucho tiempo, sí. Sí, pero dale nomás, Antonio, porque como... No, creo que lo único que nos queda es comiso, ¿no? Sí. O sea, lo único que me queda a mí, creo, es comiso. Sí. ¿Sí? Si podemos pasar entonces de esta lámina a la que sigue y la otra, ahora la próxima, eso es. El comiso de ganancias tiene una regulación general en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y en el Código Orgánico Tribunal. Esa regulación estaba en el proyecto de ley de delitos económicos, desapareció el proyecto de ley de delitos económicos, pasó al proyecto de ley de crimen organizado que todavía no entra en vigor. ¿En qué consiste esa regulación? Básicamente en la decisión del legislador de declarar al comiso de ganancias como una consecuencia civil que trae consigo la condena penal. Bajo la idea de que el comiso de ganancias es enriquecimiento ilícito, ¿no? Aprovechamiento del dolo, en el sentido civil, enriquecimiento ilícito, desde el punto de vista del derecho público, no desde el punto de vista del derecho administrativo. Y esto significa que se trata de ganancias que provienen de un hecho típico y antijurídico. Por eso el comiso de ganancia, en primer lugar, obviamente se decreta respecto del interviniente en el hecho punible, como una cuestión civil, ¿no?, que trae consigo la sentencia condenatoria. Pero también se puede decretar respecto del tercero, que no ha intervenido en el hecho punible, si es que ha adquirido la ganancia, y esto regla, principio de derecho privado o de derecho público, general derecho administrativo, pero en su regulación tomado también del Código Penal alemán, también al tercero que adquiere a título gratuito o que adquiere de mala fe las ganancias que provienen del hecho ilícito. Entonces hay decomiso contra el responsable por la comisión del hecho, el condenado, decomiso contra el tercero de mala fe o el tercer adquirente a título gratuito. Por ejemplo, por ejemplo, el aporte de la ganancia a una sociedad, bueno, la ganancia que lo recibe como aporte también naturalmente va a ser decomisada a esa sociedad, aunque sea
no una persona jurídica distinta como titular del patrimonio respecto a la persona natural que cometió el hecho. Eso está todo regulado en el Código Penal, en una nueva regulación del comiso de ganancia en el Código Penal por la ley de de criminalidad organizada. Junto con ello se introducen modificaciones en el Código Procesal Penal para hacer posible, por ejemplo, medidas cautelares sin formalización, o sea, de modo que sean medidas cautelares genuinamente sorpresivas respecto del posterior imputado. Y también se genera una audiencia de comiso de ganancias. La regla general es que si el comiso de ganancia afecta al condenado y es de bajo monto, bajo 400 UTM, y es de bajo monto, entonces el comiso de ganancia se discute a propósito de la determinación de la pena en el mismo juicio penal. Pero si afecta a terceros, ¿no? O si es de un monto elevado, más de 400 UTM, entonces se va a una audiencia especial de comiso de ganancia que tiene una regulación especial, un procedimiento especial que está estructurado sobre la base del procedimiento simplificado del Código Procesal Penal. Y ese procedimiento especial, que como digo se refiere a los terceros que se aprovechan de las ganancias que provienen del delito, o se refiere a montos superiores para discutir el monto específicamente en esa audiencia, ese procedimiento también se aplica a una institución nueva, que es el comiso sin condena. La idea de comiso sin condena genera desconcierto en los interlocutores, porque claro, asocian el comiso a la pena de comiso del artículo 31, y entonces ¿cómo va a haber una pena sin condena? Es una contradicción en los términos. Una vez que uno entiende que se trata de una consecuencia civil de enriquecimiento ilícito, de aprovechamiento del dolo, básicamente, desde el punto de vista del derecho público, o sea, una institución de derecho público general asociada al hecho típico, se entiende perfectamente que la ganancia proveniente del hecho típico antijurídico no se justifica su decomiso, aunque no exista la condena de una persona individual responsable del hecho. Y esto puede dar lugar, desde luego, a sobreseimiento temporal, sobreseimiento definitivo o eventualmente incluso sentencia absolutoria. En todos los casos, y esto está en el artículo 41 del proyecto de ley, como comiso sin condena para el delito económico, en todos los casos en que el sobreseimiento se vincula a consideraciones de responsabilidad del imputado, del acusado, o sea, del imputado o del acusado, o a consideraciones ¿no? de extinción de esa responsabilidad por las causas que extinguen la responsabilidad, ya sea culpabilidad o responsabilidad, pero subsiste la prueba de la comisión de un hecho típico antijurídico. En todos esos casos, el tribunal que pone término al procedimiento penal, ese mismo tribunal es el tribunal autorizado para posteriormente conducir el procedimiento, la audiencia de ganancia, de comiso de ganancia. ¿Por qué? Porque hay un hecho típico antijurídico, ¿no? Del cual proceden ganancias. Y entonces se pasa a discutir la existencia del hecho típico antijurídico, la existencia de ganancias, la conexión causal de las ganancias a partir del hecho típico antijurídico y el monto de las ganancias. Y eso son cuestiones que se discuten en el procedimiento especial, como les decía, que existe en el Código Procesal Penal. Como les decía, esto es un procedimiento estructurado sobre la idea del procedimiento simplificado, pero tiene una regla muy importante distinta, que es que tiene regla general de procedimiento civil en la valoración de la prueba. Es preponderancia de evidencia y no convicción más allá de duda razonable, precisamente porque es una cuestión civil. Con eso yo doy por terminada mi exposición. Si hay preguntas, naturalmente, con el mayor gusto procedería a responderla en la medida de mis posibilidades. José Pedro, te doy la palabra, yo con esto termino. Muchas gracias, Ezio. Gracias. Gracias. Me parece, perdón, quiero Dale. solamente por un tema de orden, José Pedro, que me parece que se fueron contestando las preguntas, pero no me quedó muy claro, hay una pregunta relativa a la ley de pesca, que no sé si quedó respondida, que decía que con el... ¿Sí? Sí, o sea, yo di la respuesta que puedo dar, y Perfecto. que básicamente es que se prescindió de reglas derogatorias expresas y se confió en el manejo de los criterios de concurso aparente y de derogación tácita como formas de resolver.
La idea, como siempre, es prima facie, o sea, en principio, todas las reglas son aplicables por razón de materia, ¿no? Si todas las reglas describen el hecho punible, en principio todas las reglas son aplicables por razón de materia, pero y hay que ver entonces si hay un genuino concurso ideal, ¿no? Bajo el cual no podría ser perfecto material o ideal, normalmente será, si es unidad de hecho, será un concurso ideal, o si en realidad lo que hay es redundancia y no correspondería a apreciar un concurso ideal o material, sino que lo que hay que hacer es apreciar un concurso aparente. Y entonces se toma la decisión de cuál es la regla que se aplica y cuáles son las reglas que se desechan en la calificación del hecho. Y si ninguno de los criterios opera, bueno, vamos al uso del artículo 53, la derogación tácita. Me parece. Y aparece una última pregunta que dice que cómo opera la prescripción respecto a las ganancias que provienen del hecho ilícito. Tiene regla especial de prescripción. Ok. Muy bien. Eso es. Muchas gracias. Ya, José Pedro. Ya, fiscal, muchas gracias. Bueno, hay un par de cosas relevantes que, sobre todo en materia de comiso y... se escucha, ¿cierto? Sí. Se escucha perfecto, pero no hay ningún problema. Faltaron un par de temas de cooperación eficaz, pero ya lo había tratado el profesor Bascuñán, a propósito de estos artículos que están al final, ¿cierto?, del proyecto de ley, en el artículo 68. Bueno, en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, les decía que una gran parte ya avanzó el profesor Bascuñán porque en relación a los temas de comiso, de las ganancias y de las multas se aplican las mismas reglas que para las personas naturales, por lo tanto eso ya está, hay que estarlo señalado por el profesor Bascuñán. En relación con el ámbito de aplicación, los delitos, bueno, esto ha sido bien, ha causado bastante impresión en el medio. Se incorporan las 4 categorías de delito económico, esta vez sin los factores de conexión, ¿cierto?, que acaba de tratar el profesor Bascuñán respecto a las categorías segunda y tercera. Por lo tanto, se incorporan todos los delitos que se mencionan en los artículos de la ley de delitos económicos como delitos base de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como ustedes saben, o quizás, bueno, algunos de ustedes saben, estuvo en su momento el debate a propósito de la regla que venía en el nuevo Código Penal respecto a la responsabilidad por el giro, es decir, que simplemente esta sea una norma, un cuerpo legal sin un catálogo de delitos base, y que la responsabilidad se atribuya conforme a los delitos que el giro de la empresa eventualmente dan cuenta de esos riesgos previsibles que deberían estar contenidos en las matrices y en los sistemas de prevención de delitos de las compañías determinadas. Aquí se optó por un modelo intermedio en que se incorpora un catálogo vasto de delitos. Sin embargo, se circunscriben esos delitos a los riesgos previsibles conforme al giro. Por lo tanto, evidentemente que los delitos que debería incorporar una determinada industria van a ser aquellos delitos que digan relación con el giro de la empresa. Es importante señalar que no se derogan los artículos que dicen relación con criminalidad organizada, que están vigentes en la ley actual, sino que se dejan como una categoría aparte de las categorías que hacen referencia a los delitos económicos. Por lo tanto, en simple, están incorporados todos los delitos base que no son considerados delitos económicos por el proyecto, o que no están mencionados en el proyecto, los artículos 1 a 4, y que hoy día son delitos base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como es el robo hurto de madera, los delitos terroristas, la ley de control de armas y los delitos de trata, que no son tratados en los catálogos de la ley de delitos económicos, pero están incluidos entonces en el artículo 1 de la ley 20.393. Como incorporaciones relevantes, y esto también ha sido algo que no ha estado mucho en el debate, pero creemos que es algo que va a cambiar también bastante, sobre todo la práctica con los hechos que hemos
conocido últimamente, en relación a que se incorporan como sujetos en el ámbito de aplicación las universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Ahí, si quieren, vamos avanzando. Ya, en relación con los criterios de imputación, hoy día está acotado a la cúspide de la organización, como bien ustedes saben, y se amplía sustancialmente el círculo de personas al que se puede vincular con la responsabilidad. Es decir, hoy día ya no va a ocurrir como ocurre actualmente, que esto se encuentra acotado únicamente a la cúspide de la organización, sino que se amplía sustancialmente el círculo a cualquier persona o trabajador que se desempeñe funciones en la empresa determinada para poder vincular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí es importante que se incorporan aún gestores de intereses que actúan sin mandato, porque evidentemente que lo que pretende la ley es que no se utilicen personas que actúen sin mandato para la comisión de delitos. Por lo tanto, en la medida que se pueda vincular esa responsabilidad, ese hecho con un beneficio o con un hecho que se vincule con la persona jurídica, también va a poder ser imputada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta es otra modificación que es bastante importante en relación con los criterios de imputación, que hoy día, como bien ustedes saben, está el requisito de que sean beneficio de la empresa. Y lo que se hace con el proyecto de ley es que se elimina el beneficio económico como criterio de imputación. ¿Por qué esto es relevante? Porque, como bien ustedes saben, hay algunos delitos que tienen un efecto, por decirlo así, neutro en la organización. Por ejemplo, pensar un financiamiento del terrorismo, por ejemplo, sería difícil determinar si efectivamente ese delito tiene un beneficio específico para la empresa. Por lo tanto, cuando no se logra probar este beneficio, pero sin embargo se establece que existe una neutralidad respecto al beneficio que causó a la empresa, evidentemente que sí se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es importante señalar que también ha salido en algunos medios de comunicación que cuando el delito se comete en perjuicio de la persona jurídica, evidentemente que no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, pero se elimina el beneficio, ¿cierto?, como en la estructura de imputación. Aquí se simplifica una cuestión que, bueno, ha sido debatida, ¿cierto?, en las últimas sentencias, la última sentencia que se produjo a propósito del caso Corpesca en relación con la consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Aquí la comisión del delito se debe haber visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva. Y aquí el proyecto recoge, ¿cierto?, varios de los criterios que desarrolló la sentencia de Corpesca en orden a establecer que no basta simplemente con tener un modelo de prevención de delitos guardado en un cajón, ¿cierto?, y que en el fondo los trabajadores de la empresa no están capacitados en lo que implican los controles de dichos modelos. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es la implementación efectiva de estos modelos de prevención de delitos en las distintas empresas. Bueno, como bien ustedes saben, hoy día no exige un modelo de prevención de delitos la ley. Aquí tampoco se exige que las empresas deban tener un modelo de prevención. Sin embargo, se establece que se entiende por un modelo adecuado de prevención de delitos. Se soluciona la omisión de regulación de conglomerados y personas jurídicas interrelacionadas con una regla que suma, ¿cierto?, las participaciones que tiene una empresa en relación con las otras. Si podemos avanzar a la siguiente lámina. Ya. Los requisitos de los programas de cumplimiento. Hoy día había una tendencia por parte también de las empresas certificadoras a establecer una serie de requisitos como un checklist, ¿cierto?, de
lo que se debía establecer, lo que se debía entender por lo que debía tener un programa de cumplimiento. Y además se establecía el tema de la certificación, que es uno de los únicos países del mundo que se establecía la certificación como un medio de prueba, ¿cierto?, de esa blancura, por decirlo así, del modelo. Y bien sabemos que en muchos de los casos en que han sido bullados en el último tiempo, dichas empresas se encontraban certificadas. Por lo tanto, vemos que en esa certificación propiamente tal, si bien puede ser una revisión que pueden seguir utilizando las empresas, no se establece en la ley como esta prueba, ¿cierto?, de la blancura. Y en esto, la ley, el proyecto de ley prefirió un modelo que estableciera los ámbitos en que se debe desarrollar el programa, con la identificación de riesgos, protocolos para detectar ilícitos, pero no, nuevamente les insisto en esta idea del checklist, ¿cierto? Y aquí también es importante el hecho de que los sujetos responsables pueden ser dos o más personas. Esto es de toda lógica en empresas de medianas o grandes, en que en el fondo existe un área aislada de compliance que está a cargo de velar por los controles de toda la compañía, y muchas veces tenemos, por ejemplo, un área de informática que quizás es mucho más idónea, ¿cierto?, para controlar los riesgos vinculados a delitos informáticos, que el área de compliance de repente, por cuestiones propias y especialidades de esa área, no tiene las capacidades técnicas para poder desarrollar y actualizar constantemente esas matrices. Por lo tanto, aquí la idea es que el área de compliance pueda tener distintos brazos en las distintas unidades operativas y de administración de las distintas compañías. No se establece, bueno, lo de la certificación ya lo comentamos. En relación con la figura de la supervisión, hoy día, como ustedes bien saben, no existe esta figura en nuestra ley vigente, y la idea es que, bueno, sobre este punto debo reconocer que sí existió bastante debate sobre las atribuciones que debía tener este interventor, ¿cierto?, que vela por materias propias de compliance al interior de la compañía. Y la idea regulativa se debatió entre si se le daban o no facultades de administración. Evidentemente que finalmente se optó porque este no tuviera facultades de administración al interior de la compañía, pero sí competencia en materia de compliance. Esta es una figura que es designada por el tribunal y que puede ser impuesta tanto como medida cautelar, como condición de una suspensión condicional, o como derechamente como una sanción. La pena de comiso ya la relató el profesor Bascuñán, en los mismos términos que rige para las personas naturales, y el nuevo sistema de fijación de días multa, en que, como bien también ha estado en el debate, las multas son bastante altas en comparación con lo que existe actualmente. Si no me equivoco, el cálculo llegaba como aproximadamente a $27 millones en los casos más graves que se estipula la ley. Por lo tanto, si no me equivoco, Tiare, fiscal Bragueto, eso serían los principales cambios en materia de la ley 20.393. Y bueno, hay un tema también que fue bastante debatido, porque las empresas han acusado al proyecto de una cierta ambigüedad en relación a esta regulación más flexible, por decirlo así, de establecer ámbitos en los cuales se deben desarrollar estos modelos de prevención. Sin embargo, siempre estuvo la pregunta sobre si debía existir un reglamento al respecto. Y nosotros creemos, al menos ese fue el debate que se dio al interior del grupo de profesores, que ese reglamento en el fondo lo que iba a hacer era nuevamente rigidizar los requisitos que debía tener ese
programa de prevención de delito, y lo que se debía hacer más bien era que estas fueran directrices como en la DOJ norteamericana, que pudiesen venir de la Fiscalía Nacional. Y ahí creemos que ya existen algunos instrucciones generales respecto a temas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, y creemos que ahí la Fiscalía sí podría tomar un rol mucho más activo, ¿cierto?, en dar directrices a las empresas sobre cómo ir bajando un poco estos conceptos que se establecen como en el ámbito de aplicación de este nuevo proyecto de ley. Así que eso es más o menos el debate que se dio a propósito de las personas jurídicas. Así es que eso es más o menos, fiscal. Ya, correcto. José Pedro, no sé si puedas entonces responder algunas preguntas que aparecieron. ¿Prefieres verlas directamente? Te las voy efectuando. Yo veo que aquí, por ejemplo, hay una consulta respecto a las municipalidades que te consulta si quedaron fuera, digamos, de la ley. Existió debate sobre la inclusión de las municipalidades, pero finalmente no se... si no me... Tengo ahí, déjeme... Tengo la duda porque hubo debate sobre su inclusión, pero si mal no recuerdo, déjeme verificarlo, fiscal, pero si mal no recuerdo no quedaron incluidas las municipalidades. Ok. Lo voy a chequear de Santi- todas formas. Muy bien. Habría que verlo, pero entonces en principio la respuesta sería que al parecer están fuera. También hay una pregunta relativa a que el senador Walker había dicho que el proyecto exigía compliance o modelo de prevención obligatorio para las empresas. Consulta negativamente si es así o no, digamos, no es así. No, el proyecto no exige directamente que las empresas deban tener, ¿cierto?, un modelo de prevención de delito. Lo que sí se debatió, quizás también puede haber surgido la pregunta a propósito de eso, es si debía existir, establecerse expresamente en la ley la exime que en la medida que una determinada compañía cuente con un modelo de prevención adecuadamente implementado al interior de la misma, opere como eximente de responsabilidad. Y eso fue algo que se repuso en el Senado y que efectivamente, en la medida que una empresa cuente con un modelo de prevención adecuadamente implementado, va a operar como eximente de responsabilidad para esa compañía determinada. Pero no es una exigencia de la ley que las empresas deban contar con un modelo de prevención de delitos. Ok. Leo aquí también una pregunta, dice programa o plan de cumplimiento, ¿en cuántos ámbitos de evacuación permanente de riesgo, de evaluación, perdón, permanente de riesgos, competencia del oficial de cumplimiento y principios asociados de independencia y autonomía deberían entonces ajustarse a las normas ISO, a las dos normas ISO, 31.000, perdón, y 37.301? Dice, en cuanto a la propuesta del oficio del Ministerio Público, ¿sería siguiendo el modelo español? Ahí van dos consultas. Sí, a ver, ratifico el hecho, el tema de las municipalidades efectivamente no quedaron incorporadas en el artículo 2 de la ley 20.393, así que Ok. la duda. Sí, efectivamente las directrices que nosotros creemos que deben venir desde el Ministerio Público deben ser precisamente aquellas que ayuden a las empresas a aterrizar, y ahí obviamente que van a cobrar importancia las ISO que regulan este tipo de materias, bueno, y la regulación comparada, ¿cierto?, que pueda ayudar al Ministerio Público a dar esas certezas que hoy día los privados dicen que en el fondo no están en la ley. Y eso nosotros hemos respondido principalmente sobre esta materia, trabajó el profesor Héctor Hernández, que efectivamente eso es así. O sea, la ley pretende que se regulen estos ámbitos más amplios de manera tal de no transformar la ley en un checklist, ¿cierto?, de requisitos
que sean inconducentes a evitar que ocurran delitos al interior de las compañías. Ok, José Pedro. Finalmente, hay una pregunta que indica: me preocupa que en materia de compliance como eximente sigue una evaluación de todo o nada, o exime porque funciona adecuadamente, o no exime, non-compliance, compliance de papel, pero no se regula la situación de compliance incompleto o no totalmente satisfactorio, que podría eventualmente haber sido considerado como un atenuante. Ese es el comentario. Sí, yo creo que lo que pretendió la ley sobre ese punto es que se estableciera si es que la idea de si estaba o no estaba efectivamente implementado. Lo que ocurra con un compliance que esté parcialmente implementado, bueno, efectivamente va a quedar a la determinación del juez la sanción a la cual se va a exponer esa determinada persona jurídica, pero en relación a establecer si es que existía un modelo de prevención adecuadamente implementado, creemos que era importante que quedara expresamente establecido la ley que operaba como un eximente de responsabilidad. Cosa que si no, en todo caso, cosa que si no hubiese quedado expresamente señalado así en la ley, evidentemente que la judicatura también le habría dado, nosotros entendemos ese entendimiento, ¿cierto?, a que operara como eximente de responsabilidad, pero finalmente en el Senado se repuso esta frase, ¿cierto?, que había sido eliminada en el trámite ante la Cámara. Ok. Entonces creo que estaríamos listos con las preguntas y bueno, nuevamente reiterar a ambos profesores, agradecerles a nombre, ¿no es cierto?, de las acciones fiscales y que haya sido extensiva, bueno, a otras personas que han podido acceder a esta información tan relevante. Muchísimas gracias y bueno, siempre a disposición de ustedes para lo que requieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. que Hasta esté muy bien. luego. Muchas gracias.